Bien, vamos a ver en este caso los contratos formativos, tal y como lo comentábamos en el anterior vídeo del esquema general de contratación. Entonces, lo primero que hay que saber es que la finalidad de los contratos formativos es insertar profesionalmente a jóvenes sin experiencia laboral. Tenemos dos grandes tipos, el contrato para la formación y el contrato de aprendizaje, que los veremos a continuación. El contrato para la formación, un contrato de aprendizaje como se llamaba antiguamente, se hace para adquirir formación teórica y práctica necesaria para el desempeño de un oficio o una cualificación profesional. Los requisitos a cumplir por el trabajador son los siguientes. Tiene que ser mayor de 16 años o 16 años de edad cumplido y menor de 25. Este límite de menor de 25 no existe si a quien se va a contratar es un discapacitado. ¿De acuerdo? Actualmente el límite máximo de edad se prorroga hasta los 30 años porque la tasa de desempleo en España es mayor a la del 15%. Una vez baja esa tasa de desempleo, volveríamos a la edad esa de los 25 que os comentaba antes. ¿De acuerdo? Lo importante es no tener una titulación o certificación profesional para realizar un contrato en práctica. Es decir, no ser titulado ni en un grado medio, ni en un grado superior, ni en ningún grado universitario. ¿De acuerdo? La forma de cómo hay que hacer el contrato siempre es por escrito, siempre, nunca cabe la forma verbal para hacerlo. Su duración será no inferior a 1 año ni superior a 3 años y se pueden pactar hasta 2 prórrogas de como mínimo 6 meses. ¿De acuerdo? Siguiendo con este contrato, ¿de acuerdo? Los convenios colectivos pueden ese plazo modificarlo en el sentido de prorrogarlo hasta 3 años y hacerlo como mínimo de 6 meses. ¿De acuerdo? La formación teórica que hay que darse, porque a la vez que se está trabajando se le está formando para ese oficio, ¿de acuerdo? El primer año sería del 25% de la jornada y el segundo y tercer año del 15% de la jornada. Esta formación se la tiene que impartir la empresa a través de medios propios o a través de empresas externas. Lo normal y lo habitual es que esta formación se imparta a través de modalidad online con empresas externas. ¿De acuerdo? La jornada siempre va a ser a tiempo completo y la retribución va a ser la que diga el convenio colectivo, pero no inferior al salario mínimo interprofesional, que como sabéis en este año está en 737 euros, en proporción a la jornada de trabajo realmente realizada. Es decir, si en ese primer año yo trabajo un 75% y el 25% consta que estoy realizando formación teórica sobre el oficio, a mí me pagarían sobre el 75% del salario mínimo. Esto siempre es mejorable, como ya decimos siempre, por convenio colectivo. Puede haber un convenio que diga que como norma general se le va a pagar el salario mínimo a cualquiera que esté contratado con un contrato de aprendizaje. Certificación. Esto quiere decir que cuando finaliza el contrato, el empresario tiene que entregar al trabajador un certificado de la formación teórica práctica que se le ha dado para ese oficio. Respecto a la seguridad social, disfruta de todos los derechos sociales y esto es nos debe llamar la atención, puesto que hace como 10 años pues estos contratos no tenían derecho a desempleo. ¿De acuerdo? El periodo de prueba sigue la regla general de lo que hemos visto ya con anterioridad. Y con esto terminamos el contrato para la formación y vamos a irnos al contrato en práctica. El contrato en práctica, estos dos contratos siempre hay que estudiarlos contraponiendo una característica de uno frente a la del otro. Igualmente sirve para facilitar la obtención de experiencia profesional adecuada al nivel de estudios cursado. Es decir, ya la persona tiene unos estudios terminados, pero necesita de experiencia. Los requisitos del trabajador, ¿cuáles son? Bueno, pues en primer lugar, poseer titulación universitaria de formación profesional de grado medio o de grado superior, dice, u otros títulos que habiliten para el ejercicio profesional. Esto se modificó hace como 6 años
Y habla de los certificados de profesionalidad que se dan con determinados cursos que imparte el Servicio de Público de Empleo. Normalmente el contrato en práctica se hace para personas tituladas en FP y para personas con titulación universitaria. Quedaros con eso. ¿El tiempo durante el cual yo puedo hacerle un contrato en práctica? Pues no haber pasado más de 5 años desde la terminación de los estudios, y si el trabajador discapacitado, el plazo se amplía a 7 años. Hay que añadir en este apartado, que se modificó recientemente, que la persona, si tiene menos de 30 años y terminó, por ejemplo, un ciclo de grado superior con 20, hasta esos 30 años se le puede hacer un contrato en práctica. No rige la regla de los 5 años que os he comentado. ¿De acuerdo? Sin embargo, si una persona tiene 31 años y ha acabado un contrato un ciclo de grado superior de Administración y Finanzas, pues tendría hasta los 36 para poder hacérsele un contrato en práctica. Hay que pedir por eso siempre el título nada más terminar. ¿Cómo se hace? Pues siempre por escrito. Esto es igual que el contrato para la formación que acabamos de ver. La duración, pues no va a ser superior a 6 meses ni superior a 2 años. No puede superarse el plazo de 2 años para la misma titulación, ya sea en la misma o en distinta empresa. Si el contrato se celebra por una duración inferior a la máxima, se pueden firmar 2 prórrogas no inferiores a 6 meses. ¿De acuerdo? Es decir, yo puedo tener 2 contratos en práctica con la misma titulación, por ejemplo, de la de Administración y Finanzas, pero siempre que no supere los 2 años y uno, por ejemplo, haya sido en la empresa X y otro año restante en la empresa Y. ¿De acuerdo? El periodo de prueba, según convenio, pero lo que me dice el estatuto es que son máximo 2 meses para los titulados de grado superior y máximo de 1 mes para los titulados de grado medio. La jornada aquí sí puede ser a tiempo parcial, a diferencia del contrato para la formación. Y respecto al salario, hay que decir que el trabajador va a cobrar el 60% el primer año y el 75% el segundo año del salario fijado en convenio colectivo para un trabajador que desempeñe un puesto de trabajo similar. En ningún caso podrá ser inferior al salario mínimo. Bueno, esto es matizable, ya que si yo tengo un contrato en práctica a tiempo parcial, pues evidentemente mi salario se disminuye proporcionalmente. ¿De acuerdo? Cuando finalizo el contrato, la empresa debe de darme un certificado donde conste la duración del contrato, el puesto de trabajo realizado y las principales tareas que hemos desempeñado. Respecto a la seguridad social, incluye todas las prestaciones de seguridad social que hemos visto anteriormente. Y con esto pues terminamos los contratos formativos.